El año es 2011, son las 3 de la mañana y ya hiciste las paces con que solo vas a dormir un par de horas antes de que suene tu alarma para ir al colegio. Todos en tu casa están dormidos. Todos menos tú. El monitor de tu computadora ilumina tenuemente tu recámara. Tienes mucho sueño, pero hay algo que no te deja apartar los ojos de la pantalla. Un rostro conecta su mirada con la tuya. 2 puntos negros flotando en medio de un par de cuencas oscuras. No es una cara humana, aunque tal vez antes lo era. Parece como si llevara puesta una máscara porque su piel es de un blanco tan antinatural y sobreexpuesto que carece de cualquier textura. Mientras más la observas, te das cuenta que esa cosa en tu pantalla no puede parpadear, no tiene párpados. Y justo debajo de esa mirada desconcertante, una herida abierta, roja y húmeda, en lo que parece ser una boca, te sonríe de cierta manera. Es la imagen de la locura absoluta congelada en un archivo JPG de baja resolución, y parece susurrarte una sola orden al oído con esa extraña tajada en forma de boca. Vete a dormir. Sé que definitivamente no soy la única persona que pasaba horas y horas navegando YouTube o foros extraños en búsqueda de la siguiente historia de terror que no me dejara dormir cuando era adolescente. Que si Jeff the Killer, Slenderman, videos de apariciones de Herobrine en Minecraft, el experimento ruso del sueño o relatos de episodios perdidos de Bob Esponja. A este tipo de leyendas urbanas digitales que nacen del internet se les llaman creepypasta. Por mucho tiempo estos relatos fueron los dueños del terror en internet. Todos sabíamos que si te topabas con un archivo llamado smile.jpg, no debías abrirlo. ¿Y qué hacer si de pronto llegaban a tocar a tu puerta unos niños de ojos negros? Formamos parte de lo que yo considero ser la era dorada del folclore moderno digital. Pero hoy la realidad es muy diferente. Algunos de los foros en donde nacieron estas historias hoy son cementerios digitales. Esos monstruos que antes invadían nuestras pesadillas y no nos dejaban dormir, hoy son memes, fanarts en DeviantArt o simplemente reliquias de una época en la que nos creíamos las cosas más fáciles porque tal vez el internet era algo como un poco más novedoso. Para muchos las creepypastas estuvieron destinadas a fracasar desde sus inicios. Para otros existe una clara división entre las historias clásicas que siguen mereciendo respeto y las historias que vinieron después a estropear el género con clichés y sustos baratos. Yo soy Fercita y en este video vamos a analizar uno de los subgéneros de terror digital más importantes que definió a toda una generación. Desde sus inicios como leyendas urbanas en foros tipo 4chan, su era dorada en espacios como Reddit y YouTube, el pánico moral que llegaron a causar, su inevitable caída a lo cringe y lo que podríamos esperar del futuro de este género del terror digital. Así que ponte cómodo, apaga las luces, agarra una bebida caliente, no mires lo que sea que está respirando abajo de tu cama y vamos a empezar. Primero que nada hay que darle una definición concreta a la palabra y entender de dónde viene. La palabra creepypasta es un juego de palabras en inglés que salió de un foro llamado 4chan a principios de la década de los 2000. Los foros fueron espacios populares en el internet durante sus inicios en los años 90 y la primera década de los 2000. Nacieron como lugares donde se podía debatir y compartir temas de interés común, pero lo que los hacía únicos en esa época era su poca moderación y la posibilidad de agrupar publicaciones y comentarios en una sola página. Algo así como si hoy cada hilo de Twitter tuviera su propio tablero. Otro factor clave del género es que en plataformas como 4chan, que en su momento eran de los espacios más populares para hablar sobre estos temas del terror, no habían ni nombre de usuario ni fotos de perfil. Todos los usuarios que participaban en los foros eran por default anónimos. Y es aquí donde surge primero la palabra copypasta, una deformación de las palabras en inglés copy and paste o en español copiar y pegar. En ese entonces un copypasta era un bloque de texto, ya sea un chiste, una noticia falsa, un meme o una historia rara que usuarios replicaban infinitamente en estos foros. Piensa en esos mensajes de WhatsApp que mandan tus abuelos al grupo de WhatsApp de la familia cada 3 meses, en donde dicen que va a haber una explosión solar y que tenemos que dormir con nuestros aparatos electrónicos apagados o van a explotar y nos vamos a morir todos. Eso es un copypasta. Como no había autores a quienes seguir o fuentes en donde verificar la veracidad de estos copypastas, se perdía su origen casi al instante. No sabías si lo que estabas leyendo era el proyecto escolar de un estudiante de literatura, la broma pesada de un troll o, en el peor de los casos, la confesión real de alguien que estaba perdiendo la cabeza. Ese vacío de información fue el espacio perfecto para cultivar el miedo que terminaríamos relacionando con los creepypastas. Porque si nadie reclamaba la autoría de una historia, esta dejaba de ser un cuento para asustar y pasaba a convertirse en una posibilidad. Copy se convirtió en creepy y así nació el género de creepypasta.
Entonces, podríamos definir a un creepypasta como una leyenda urbana o relato de terror corto que nace y se propaga a través del internet, a veces de forma anónima, con el fin de asustar o perturbar al lector. Y así como los cuentos de terror tradicionales que les contabas a tus amigos en la escuela de que si su escuela se construyó arriba de un cementerio indígena o que no debías entrar solo al baño de niñas del tercer piso porque se te aparecía alguien, estos relatos no necesitaban ni de editoriales ni de estanterías en bibliotecas para darse a conocer. Su poder y su fuerza estaban en su viralidad. Eran piezas de lo que yo llamaría folclore digital, historias que no tenían un autor claro y que justamente por eso se sentían tan reales. Porque si alguien compartía un relato en un foro diciendo que eso le había pasado al amigo de un amigo o hasta ellos mismos, no había manera de comprobar lo contrario. Y muchas veces a partir de ahí más usuarios empezaban a construir más y más, agregando elementos a estas historias originales de manera colectiva, como si todos estuviéramos participando en el mismo juego de improvisación digital. Fue el formato perfecto para una generación que se dejó de reunir alrededor del calor de una fogata y empezó a reunirse alrededor del brillo azul de una pantalla. Antes de seguir con el video, quiero tomarme unos segundos para agradecerte por estar aquí. Si te gustan este tipo de disecciones y análisis sobre el terror, la cultura digital y los rincones más extraños del internet, suscríbete a mi canal si es que todavía no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que publico un nuevo video. Además de que esta manera de apoyarme es totalmente gratis, es la forma más directa en la que tú me puedes ayudar para poder seguir haciendo este contenido para ti. Ahora sí, continuamos con el video. Si rastreáramos los orígenes de este fenómeno digital llamado creepypastas, tendríamos que viajar en el tiempo a un internet casi irreconocible, el internet de los años 90. Mucho antes de las redes sociales existían comunidades en Usenet, uno de los primeros sistemas de comunicación entre redes de computadoras. Grupos como alt.folklore.urban, alt.horror y alt.horror.creative eran de los más comunes para hablar y compartir temas de terror. En estos foros convivían leyendas urbanas clásicas como Bloody Mary o La Llorona con nuevos relatos originales. Uno de los ejemplos más intrigantes de esta época y de mis favoritos es la leyenda de los niños de ojos negros, una leyenda urbana que hace referencia a lo que dice su nombre, anécdotas sobre encuentros con niños extraños de ojos completamente negros que intentaban entrar en los carros o casas de la gente. La idea de que un niño pidiera permiso para entrar a tu casa o a tu carro pero con un par de ojos negros y sin pupilas fue lo suficientemente escalofriante para que hoy, 30 años después, sigan habiendo muchísimos canales y creadores de contenido hablando de este tema. Tanto así que se ha llegado a borrar la línea entre la realidad y la ficción, porque lo que empezó como un cuento de terror en internet hoy se hace pasar por anécdotas de encuentros reales de personas que afirman haber visto a estos niños. Y vas a ver que esta mentalidad un poco peligrosa de tratar a las creepypastas como algo real va a ir creciendo mientras más se popularizan. Pero me estoy adelantando un poquito, esto te lo voy a explicar más a fondo más adelante. Con este tipo de historias estábamos viendo cómo el folclore mutaba de lo oral a lo digital, volviéndose inmortal por medio de la repetición que en lugar de ser de boca en boca, era por medio del copiar y pegar. Pero posiblemente el momento más importante para las creepypastas llega en el año 2001, con el relato que muchos consideran ser el verdadero antepasado de las creepypastas, Ted the Caver. En 2001, un aficionado de la espeleología llamado Ted empezó a compartir y documentar sus exploraciones de cuevas junto con un amigo a quien llamaba B por medio de un blog personal de Angelfire. Este blog estuvo activo desde el 23 de marzo del 2001 hasta el 19 de mayo de ese mismo año, y narraba en primera persona la exploración de un sistema de cuevas en donde Ted y B descubren y abren una grieta misteriosa. Para quienes no han tenido la oportunidad de leer Ted the Caver, no les voy a spoilear el final, porque les recomiendo muchísimo que vayan a leerla o que busquen un video en donde alguien se las cuente. Pero para quienes sí la han terminado, saben lo bien que el autor construye poco a poco una atmósfera que pasa de lo inquietante a lo extraño a lo terrorífico. Y esta sensación se llegaba a quedar contigo hasta después de terminar de leer las entradas del blog. Las actualizaciones en tiempo real del blog y el uso de hipervínculos para enseñarnos fotos de la cueva y dibujos hechos por Ted convertían al lector en una especie de investigador. La historia de Ted the Caver se empezó a viralizar tanto que las personas debatían constantemente si esta era una historia real o no. Hasta lograron analizar y rastrear la ubicación de las cuevas que Ted enseñaba en las fotos, identificando que se trataba de ubicaciones reales. No fue hasta el año 2005 que el autor de Ted the Caver compartió en un foro de espeleólogos que su relato era ficción y que usó imágenes reales de sus propias expediciones explorando cuevas
narrativas para darle un toque de realismo a su historia. Suena como una decisión bastante inocente por parte del autor y que probablemente no le pensó mucho en ese momento, pero Ted DeKaver terminó marcando un antes y un después en cómo se contaban este tipo de historias de terror en la web. Y estas mismas técnicas de narrativa digital las vimos perfeccionarse poco después con el relato de La Casa de Onaea. Entre el 2004 y el 2006, esta historia de terror cósmico te hacía saltar entre diferentes blogs y páginas de LiveJournal para entender de qué se trataba, porque este relato no se contaba de forma lineal, sino más parecido a lo que sería un rompecabezas. La naturaleza de la propia historia hacía que el lector tuviera que conectar los puntos por sí mismo y rellenar los espacios en blanco. Aparte se sentían como algo tan real porque era contada por medio de las mismas herramientas que se usaban en esa época para hablar entre amigos. Las creepypastas empezaron a reclamar un nuevo territorio. Dejaron de ser textos que simplemente se copiaban y pegaban en foros y se convirtieron en relatos que manipulaban el entorno digital a su favor. Y es que si lo pensamos bien, desde sus inicios las creepypastas se parecían mucho a lo que hoy llamamos unfiction o desficción en español, también conocido como juegos de realidad alterna. Cuando empezaron a hacer uso de estas diferentes herramientas digitales disponibles durante cada época, abrieron la brecha entre nuestra realidad y la ficción. Sin querer o queriendo difuminaron la línea entre lo que es verdad y lo que no. Pero a diferencia de la desficción y de lo que caracteriza a estos juegos de realidad alterna, la gente y especialmente más adelante los niños perdieron por completo la idea de que desde un inicio nada de esto era real. En el año 2005 nació una de las plataformas más icónicas y conocidas para compartir videos online, YouTube. Lo que originalmente se planteó como una biblioteca digital masiva para albergar todo tipo de videos, terminó por convertirse en el espacio perfecto para el crecimiento del terror audiovisual independiente. YouTube permitió que el terror se manifestara principalmente de dos maneras: por medio de proyectos deliberados de ficción y por medio de videos extraños sacados de contexto que fueron adoptados por la comunidad de creepypastas para crear sobre ellos todo tipo de leyendas urbanas de terror. Hablo de piezas como Freaky Soup Guy, Obedece a la Morsa, I Feel Fantastic, Little Baby's Ice Cream, también conocido como This is a Special Time, Sone's Scary Clip o Username 666. Algunos de estos videos no nacieron con la intención de ser piezas de terror, otros sí, pero al ser extirpados de su origen y arrojados a la inmensidad de la plataforma, se convirtieron en videos embrujados y malditos que la gente compartía con la intención de asustar y especular el porqué de su existencia. Nada se compara con ver videos como Dining Room or There is Nothing o Salad Fingers por primera vez. Había cierta inocencia en presenciar un video que se sentía prohibido o que no debiste de haber encontrado. Y mientras YouTube nos daba videos, los tableros en 4chan estaban empezando a construir la mitología que le daría sentido a todo este movimiento de terror y que se convertiría en las primeras creepypastas verdaderamente virales. El tablero de diagonal B diagonal en 4chan, que principalmente era usado para discusiones sobre anime y otros temas, empezó a ver el crecimiento de hilos a los que les llamaban creepy threads. Usualmente un usuario publicaba algo como "esto es un creepy thread, adelante", y así iniciaban discusiones sobre temas relacionados al terror. Desde discusiones sobre mangas de Junji Ito, artículos extraños de Wikipedia, hasta terror existente en el internet de esa época como Ted DeKaver y La Casa de Onaea. Poco a poco estas discusiones sobre temas de terror fueron transformándose en publicaciones de historias de terror, en donde usuarios describían sus supuestos encuentros con lo paranormal y lo inexplicable. Encuentros con aliens, trolls, duendes o hasta gente sombra y fantasmas. Este mismo trend empezó a llenar el tablero de diagonal X diagonal de estos mismos temas de terror, y lo que antes era un espacio para compartir fotografías, en 2007 fue reconvertido para hablar de fenómenos inexplicables, de lo paranormal y de teorías de conspiración, y conserva este propósito hasta ahora. Fue en estos hilos y tableros en donde surgieron figuras como The Rake, una criatura pálida y humanoide de extremidades largas y garras afiladas que acecha a sus víctimas y aparece al pie de sus camas. Este mismo periodo nos dio historias más complejas como la serie de The Holders, varios relatos cortos sobre 538 objetos que al unirse causarían el fin del mundo como lo conocemos, o la primera entrada de lo que eventualmente se convertiría en la fundación SCP, el SCP-173. Lo relevante de este periodo es que se terminó de definir la figura del testigo. La narración en estos nuevos relatos se centraba en el trauma, en la cicatriz psicológica que dejarían este tipo de encuentros con lo inexplicable. Y finalmente en 2008, con la creación de la página de creepypasta.com, todo ese caos creativo que estaba empezando a inundar muchísimos foros en la
la web, encontró un hogar más permanente. El género pasó de ser posteos dispersos en todo tipo de foros a una especie de institución cultural o editorial, dando así inicio oficial a la era dorada de las creepypastas. Una era en donde todo el internet en conjunto empezó a construir las pesadillas que atormentarían a una generación entera de personas. No me cabe duda que el año 2009 fue el año más prolífico cuando hablamos de creepypastas. Fue el momento exacto en el que estos relatos perfeccionaron su capacidad para asustarnos y se asentaron de manera casi permanente en nuestra memoria colectiva. Historias como Smile Dog, que hace su debut en 2009 en el tablero de Diagonal X Diagonal de 4chan, aprovecharon la viralidad de imágenes escalofriantes para crear un tipo de virus mental. Esta idea de que una fotografía podía maldecirte con solo mirarla regresó al internet a ese sentido de peligro primitivo que acompañaba historias similares de pinturas o esculturas malditas antes de que se inventara la web. Por otro lado, el relato de Candle Cove también aparece por primera vez bajo la página ficticia de ichorfalls.com y cuenta la historia de un programa infantil inexistente que mucha gente creía recordar. Pero la historia y el personaje que terminaron por derribar la frontera entre nuestros monitores y la realidad fue Slenderman. Lo que inició como un ejercicio de creatividad en los foros de Something Awful rápidamente se convirtió en el primer gran mito del siglo XXI creado por el internet. En junio del 2009, la página de comedia The Something Awful Forums lanzó un reto de edición fotográfica en Photoshop en donde se les pedía a los usuarios participantes crear imágenes paranormales que parecieran reales. Eric Knudsen, bajo el seudónimo de Victor Surge, publicó 2 fotografías en blanco y negro de un grupo de niños sin identificar jugando en un patio de juegos, y al fondo una figura alta, extremadamente delgada, sin rostro y vestida con un traje negro. Eric no tardó en agregar fragmentos de texto de los supuestos testigos del fenómeno en donde describían secuestros de grupos de niños por parte de esta criatura y le daban al personaje el nombre de Slenderman. Knudsen le entregó al internet el lienzo perfecto del que cualquiera se podía apropiar y en poco tiempo había pasado de ser un simple fotomontaje a ser una serie multimedia, gracias a proyectos como Marble Hornets. Marble Hornets fue creado por 2 estudiantes de cine y usuarios de Something Awful, Joseph DeLange y Troy Wagner. Gracias a su serie de entradas o entries en inglés publicadas en YouTube, algunas creepypastas empezaron a adoptar el lenguaje del ya conocido género del cine, el found footage. Los videos de Marble Hornets eran supuestos fragmentos grabados y recuperados del proyecto escolar de alguien a quien el dueño del canal llamaba Alex Crane. Y esta serie, junto con otras como Everyman Hybrid, que cuenta la historia de Vincent, Evan y Jeff, quienes comienzan una serie de videos de fitness y salud y estos terminan saliendo terriblemente mal, o Tribe 12, que cuenta la historia de Noah Maxwell investigando la extraña muerte de su primo, siguieron cimentando la estructura de los juegos de realidad alterna en los espacios de las creepypastas. Otra vez estábamos viendo cómo las creepypastas intentaban convencer al público de que eran algo real e innegable, y de cierta manera el miedo se había vuelto interactivo. Slenderman se convirtió en una especie de monstruo de código abierto, en donde la comunidad felizmente se empezó a apropiar de él, y en cuestión de meses ya había un montón de fanart y fanfiction sobre este personaje. Para el año 2010 la puerta estaba completamente abierta. La cantidad de creepypastas que nacieron en este periodo es enorme y terminaron por definir el ADN estético que caracterizaría a este género. Vimos la llegada de relatos en donde la nostalgia se retorcía en algo más macabro. Historias como el supuesto soundtrack maldito de Lavender Town en Pokémon Red y Pokémon Blue, que volvió locos a un grupo de niños en Japón. El episodio perdido de Bob Esponja sobre Calamardo, que supuestamente fue redescubierto por un pasante en Nickelodeon. La primera aparición de Herobrine en Minecraft. La historia de Ben Drowned y el cartucho maldito de Zelda Majora's Mask. O el cartucho maldito de Pokémon Silver. Al mismo tiempo, figuras como Jeff the Killer, la imagen que se terminaría asociando con The Rake, saturaban el imaginario visual de plataformas como DeviantArt, Webtoon y el recién creado r/NoSleep en Reddit. Lo que estaba pasando era la consolidación de las creepypastas como folclore global digital. Un adolescente en México, uno en Estados Unidos y uno en Corea podían compartir exactamente el mismo miedo por un tipo en traje sin rostro o por un cartucho poseído del Nintendo 64. Pero este crecimiento exponencial de las creepypastas estaba a punto de dar su salto final. Las creepypastas ya habían conquistado el texto, las imágenes, los videos, y solo quedaba una herramienta verdaderamente importante por invadir. Esa herramienta en donde nosotros tenemos el control total de la acción, la máxima expresión de la interactividad, los videojuegos. Y en el 2012, un título independiente aparecería para demostrarnos que no se necesita un gran presupuesto para paralizar al mundo entero, y para bien o mal cambiaría las cosas para siempre.
Uno de mis recuerdos más vívidos de la secundaria es estar en clase de computación, ignorando por completo las instrucciones de mi profesor en ese momento, para jugar videojuegos a escondidas con mis compañeros. Con los audífonos puestos y el corazón en la boca, descubrimos algo llamado Slender the Eight Pages. El juego era bastante sencillo y breve, pero esto no le quitaba el terror que te daba jugar en lo absoluto. Aparecías en un bosque oscuro y denso por la noche, en donde debías recolectar 8 páginas dispersas por todo un mapa. Podías caminar lentamente o correr a costa de perder estamina, y solo contabas con una linterna de batería limitada, sin ningún tipo de arma en tu inventario. Tu misión principal, además de recolectar las 8 páginas, era evitar ser capturado por Slenderman, que te alertaba de su presencia mediante sonidos de estática y distorsiones visuales. Mirarlo fijamente durante demasiado tiempo provocaba el fin de la partida, y la única forma de no perder era huir. Mientras recolectabas más páginas, te topabas a Slenderman con más y más frecuencia y con menos tiempo para escapar, haciendo que la dificultad del juego subiera un poco mientras avanzabas. Este juego independiente de survival horror, publicado en el año 2012, creado en solitario por Mark J. Hadley, también conocido como Agent Parsec, e influenciado por la estética del proyecto de YouTube Marble Hornets y la creepypasta de Slenderman, logró lo que muchísimos juegos de terror independientes quisieran lograr: pasar del nicho para llegar al mainstream. Hadley se inspiró en otro juego popular de terror que había salido unos años atrás, Amnesia: The Dark Descent, pero decidió cambiar el diseño lineal de los niveles de Amnesia por algo diferente. Las apariciones de Slenderman eran completamente aleatorias, eliminando cualquier zona de confort o predictibilidad para los jugadores. Poco después de su publicación, el juego se viralizó de manera masiva gracias a los Let's Plays en YouTube. Creadores de contenido como PewDiePie habían popularizado el formato de grabarse reaccionando en vivo mientras jugaban, transmitiendo a millones de espectadores un pánico genuino y a veces hasta cómico o exagerado por los sustos. Después de esto, la demanda por jugar Slenderman The Eight Pages fue tan grande que hasta la página web en donde podías descargar el juego para jugarlo, porque además este juego era gratis, llegó a colapsar por el gran volumen de descargas que estaba teniendo al mismo tiempo. El juego rejuveneció y expandió la audiencia de las creepypastas, atrayendo a un gran número de seguidores más jóvenes. Por medio de millones y millones de usuarios editando fotografías, programando videojuegos, escribiendo más relatos y compartiendo videos en masa de Slenderman, este personaje se insertó como un monstruo en el bestiario colectivo de las pesadillas que atormentaban a nuestra sociedad en ese entonces. Y además también fue la primera creepypasta en generar ingresos reales y beneficios económicos. Esto por medio de secuelas comerciales como Slenderman The Arrival, merch y hasta producciones cinematográficas, aunque no fueron muy exitosas. El internet había creado una criatura que ya no le pertenecía a nadie, y por eso mismo le pertenecía a todos. Un mito moderno que cobró vida propia. Y cuando 2 niñas en Waukesha, Wisconsin, hicieron lo que se pensaba imposible, nos dejaron claro que las creepypastas nunca iban a ser tratadas de la misma manera que antes. El 31 de mayo del 2014, mientras jugaban a las escondidas en el Parque Davis cerca de Waukesha, Wisconsin, Morgan Geyser, de 12 años, y Anissa Weier, de 13 años, apuñalaron 19 veces a su amiga Peyton Isabella Leutner, también de 12 años, en sus brazos, piernas y torso, esto con la intención de quitarle la vida. Leutner sobrevivió milagrosamente gracias a que fue auxiliada por un ciclista, pero las declaraciones posteriores de las agresoras dejaron helado al mundo entero. Declararon a la policía que el ataque fue planificado como tributo a Slenderman. Según ellas, el sacrificio de su amiga demostraría la existencia de la criatura y compraría la seguridad de sus propias familias. Existen ya muchos videos y hasta documentales de True Crime que analizan paso por paso este trágico suceso, así que yo no voy a profundizar en el tema ni dar más detalles de este crimen. Pero sí me parece importante mencionarlo porque este crimen, junto con otros crímenes que se le fueron atribuyendo a las creepypastas, causaron un shock muy grande entre madres y padres de familia, especialmente en los Estados Unidos, y bastantes debates sobre el uso no regulado del internet en menores de edad. La respuesta de las instituciones en Estados Unidos fue casi inmediata. El jefe de la policía de Waukesha emitió una advertencia pública, declarando que el internet se había convertido en un lugar lleno de cosas obscuras, y el distrito escolar de Waukesha bloqueó el acceso a la wiki de creepypastas. No mucho tiempo después, un agente del FBI describió en un artículo al internet como un hoyo negro capaz de corromper la brújula moral de cualquier niño o niña, y que era responsabilidad de los padres monitorear el uso del internet de sus hijos, y además educarlos sobre el bien y el mal. El fenómeno que surgió a partir de esta pequeña ola de crímenes en Norteamérica, asociados a las creepypastas,
tiene un nombre y se llama pánico moral. El concepto de pánico moral fue acuñado por el sociólogo Stanley Cohen en 1972 en su obra Folk Devils and Moral Panics, y define estos episodios como reacciones colectivas e institucionalizadas ante la percepción exagerada de una amenaza cultural. Significa que la sociedad identifica a un grupo o a una subcultura, o en este caso a un formato de literatura digital, y lo etiqueta como el enemigo público número uno de los valores establecidos. Nuestra historia está llena de eventos causados por este fenómeno. Lo vimos con la cacería de brujas legitimada por el Malus Maleficarum y con el pánico satánico de los 80s y 90s que trató de asociar juegos como Dungeons and Dragons y distintas bandas de rock y metal con el satanismo. La marea de indignación mediática que se generó por el pánico alrededor de las creepypastas desató un efecto dominó. Mientras que los medios retrataban a la comunidad del terror como un nicho de cultistas digitales, el mismo internet intentó mitigar el impacto. La wiki de creepypastas lanzó un comunicado aclarando que la plataforma funcionaba estrictamente como un taller de escritura creativa y que rechazaban por completo la violencia real. Eric Knudsen, el creador original de Slenderman, expresó públicamente sus condolencias, y miembros de la comunidad de creepypastas organizaron una transmisión benéfica de 24 horas en YouTube para recaudar fondos destinados a los gastos médicos de Lautner. Hasta algunos académicos llegaron a argumentar que las creepypastas tenían el mismo nivel de peligro que los relatos de zombies o vampiros, defendiendo el valor de estos foros como semilleros de literatura juvenil. Pero a pesar de todos estos esfuerzos por salvar a la comunidad, evidentemente el daño ya estaba hecho. El apuñalamiento en Waukesha cambió de forma irreversible el destino de las creepypastas y terminó acabando por completo con su credibilidad. El género perdió por completo esa atmósfera de misterio que lo hacía tan llamativo para disfrutar y especular. El juego de improvisación digital del que todos habíamos formado parte alguna vez se había acabado, y el pánico moral expuso una realidad incómoda de la madurez del formato. Cuando se reveló que las audiencias más activas en este tipo de espacios eran niños y niñas de 11 a 13 años, la ilusión de estar consumiendo un terror distinto, maduro y transgresor se desmoronó por completo. Todo lo que hacía atractivo a estas leyendas urbanas se esfumó. Todo este trayecto nos lleva a los inicios de la segunda década de los años 2000, los 2020s, cuando el mundo entero se vio obligado a encerrarse por causas de fuerza mayor. La relación que teníamos con nuestro entorno digital se transformó profundamente. Vivíamos un día a día tremendamente monótono, aislados y cargados de una gran pesadez psicológica. Y en medio de este encierro, la comunidad del internet empezó a buscar un escape casi de manera desesperada, lo que hizo que paradójicamente muchos encontraran refugio regresando a lo que creíamos estaba enterrado a 2 metros bajo tierra: las creepypastas. Aunque para este punto el formato clásico de las creepypastas tenían una reputación enorme de ser cringe e infantiles, canales dedicados a la narración de estas historias y algunos videojuegos independientes inspirados en ellas seguían siendo bastante exitosos. Esa misma regla que borraba las fronteras entre lo real y lo imaginario que causó la crisis mediática y el declive del género a mediados de la década pasada es precisamente el pilar que ha ido reviviendo poco a poco historias que caen dentro del género de creepypastas. Durante la pandemia, estas historias interactivas le ofrecían a la gente la oportunidad de dejar de ser espectadores. Obligaban al público a descifrar códigos secretos, investigar páginas web falsas y analizar cuentas anónimas en TikTok. El ejemplo más brillante de esta transición lo encontramos en los backrooms. Nació originalmente en 2019, como una simple imagen de pasillos amarillos acompañada de un texto pequeño en 4chan, aprovechándose de la popularidad creciente de los espacios liminales. Su verdadero boom fue durante la pandemia, cuando usuarios en YouTube y desarrolladores de videojuegos independientes se apropiaron del concepto y lo hicieron crecer. De nuevo entrando en este juego de improvisación digital al que habíamos pertenecido todos en algún momento del pasado. Proyectos como la serie de videos de Game Pixels en YouTube rescataron la atmósfera asfixiante que hacía tan especial a historias como Ted the Caver, demostrando que la esencia de las creepypastas seguía viva en la web. Probablemente las creepypastas jamás vuelvan a ser lo que fueron en los años 2000. Los medios y los recursos literarios que antes usaban las creepypastas no tienen el mismo efecto terrorífico ahora, y es que realmente también nunca se homologaron del todo, y hasta en esa época en la que era más viral existían muchísimas personas que se peleaban por qué sí entraba dentro de la categoría de creepypasta y qué no debería de estar ahí. Hasta hubieron varias instancias en las que la comunidad logró que se borraran ciertas historias de la wiki de creepypastas, pero el miedo es un sentimiento tan primitivo, tan humano y tan buscado que obviamente va a seguir permeando uno de los espacios que más frecuentamos como humanos actualmente, la web.
web. El término creepypasta nos recordará para siempre a una era de nuestra historia, en donde el folclore rompió las barreras de lo que pensábamos era la única manera de crear mitologías, y nos demostró que el internet es igual de importante para albergar nuestras historias, nuestros relatos, nuestras pesadillas y nuestros miedos. Y sé que jamás va a volver a ser como antes, pero también sé que jamás vamos a intentar dejar de asustarnos y jamás vamos a dejar de crear. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Estoy súper emocionada por compartir con ustedes este primer video de YouTube después de que me lo estuvieran pidiendo tanto. En este nuevo formato, se los juro, me voy a poder extender muchísimo más a lo que estoy acostumbrada, que era fragmentos de 3 minutos en TikTok y Reels. Y nada, me emociona muchísimo compartir con ustedes todos estos temas que me apasionan tanto. Espero que hayas disfrutado muchísimo de lo que viste hoy. Acuérdate de dejarme un like si te gustó el video, un comentario abajo si quieres opinar algo o si quieres debatir. Y suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos, porque te lo prometo, nos vamos a estar viendo mucho más seguido por aquí. Y también para que formes parte de esta bella y hermosa comunidad que le gusta compartir cosas terroríficas, extrañas y pues ya sabes, lore y momentos canónicos del internet que nos marcaron para siempre. Te invito a que me sigas en cualquier red social como @unafuentecita. Te mando un abrazo con todo el cariño del mundo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!